Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García. Buenos días, Sensei, ¿cómo estás? Qué gusto estar de regreso por acá una semana más. Eh, Contento, ya ha avanzado el año. Hoy es el capítulo 25, llegamos al cuarto de siglo de Sí, capítulos, entonces, pues muy contento. pues vamos a repetir el programa porque la vez pasada no nos salió, capitán. Bueno, esperemos que nos salga mejor, nos había salido muy perrón, pero tuvimos un inconveniente técnico. Pero ya tenemos todo dominado. Como ustedes se habrán dado cuenta, ya tenemos mejor equipo, ya nos escuchan mejor, ya no nos dicen que el capitán se pega al micrófono. Tenía ciertos problemas psicológicos, de pegarse al micrófono, pero ya lo hace, por el bien de la tribu y la comunidad que nos sigue. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el preámbulo de nuestro capítulo, La paradoja del conflicto en el crecimiento empresarial. El dilema del emprendedor moderno reside precisamente en la dualidad. En el ecosistema de las startups está plagado de conflictos inherentes que pueden tanto impulsar como destruir una empresa naciente. Pensemos en los cofundadores cuyas visiones estratégicas divergen con el tiempo, una de las causas más comunes de fracaso de equipos fundadores es el conflicto. Consideremos la tensión perpetua entre la necesidad de lanzar un producto rápidamente para validar el mercado y el imperativo de asegurar su calidad y escalabilidad. Un conflicto que Ray Hoffman, cofundador de LinkedIn, encapsuló al afirmar que si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo has lanzado demasiado tarde. El objetivo de este capítulo, por lo tanto, no es ofrecer un manual para evitar conflictos, una meta fútil e indeseable. El propósito es equipar a los líderes empresariales con el mindset y las herramientas para metabolizarlo. Se propone que la gestión de conflictos no es una habilidad blanda secundaria, sino una competencia de liderazgo estratégica y central. Dominarla permite transformar la energía potencialmente destructiva de la disputa en un catalizador para la cohesión del equipo, la innovación de productos y, en última instancia, la fortaleza y antifragilidad de la organización. ¿Cómo ves el conflicto desde un punto de vista antes de entrar a la parte más teórica, más ruda? Como metabolizar, una herramienta metabolizadora, Catalizadora. catalizadora de las organizaciones, capitán. Bueno, pues yo lo llevaría a una reflexión antes. Digo, al final del día, las organizaciones están conformadas de personas y un lugar en donde hay muchas personas conviviendo y donde eventualmente se tienen que poner de acuerdo para accionar, para decidir el rumbo, para realizar una tarea, pues ahora sí que el conflicto creo que es inherente a la condición humana. Eh, es muy normal que sobre un punto tú pienses de una manera, yo Mm. piense de otra manera, y entonces en el momento en el que nos tenemos que poner de acuerdo, la probabilidad de que surja un conflicto, si esto es una interacción diaria, es importante, ¿no? Y entonces ahí hay que desarrollar pues estas herramientas para lograr ponernos de acuerdo en pro de la organización y por otro lado, pues no dejar que los conflictos crezcan, ¿no? Por ahí usaba una analogía en donde, pues como todo, ¿no? Si tú le echas todos los días agüita a cualquier semillita que caiga en tierra relativamente fértil, eventualmente vas a tener una planta. Si tú nunca podas esta planta, eventualmente va a estar de un tamaño que luego ya no va a ser controlable, ¿no? Entonces, el conflicto es así, ¿no? Yo creo que hay muchas etapas y las vamos a ver. Entonces, ¿cuándo logramos intervenir o cuándo decidimos intervenir? ¿Cuándo es muy importante intervenir y de qué manera? Y digo, entender per se el tipo de conflicto, ¿no? No todo el conflicto es porque no me caes bien o me cae gorda tu idea, sino hay distintos tipos de conflictos que ahorita vamos a desglosar. Digo, para poner un marco, un contexto claro,
En la definición de conflicto, me gustó esta que encontré, dice, es una lucha que se expresa al menos entre dos partes interdependientes que perciben que los otros poseen metas, recursos escasos e interferencias incompatibles que les impiden, perdón, alcanzar a ellos las suyas. Y entonces este tema de podemos estar peleando por un recurso, puedo estar peleando por una idea, podemos estar peleando porque percibimos alguna interferencia entre nuestras metas. Entonces, desde ahí voy a tomar tres conceptos que son muy importantes. El primero es la interdependencia, ¿no? O sea, para que haya conflicto, Ujú. necesitamos que en una situación haya interdependencia, por lo menos entre dos partes. De repente hay conflictos más multilaterales donde hay más partes. Segundo, existe la percepción. ¿Por qué es importante este tema de la percepción? Porque de alguna manera está asociado a lo que yo percibo de la situación, que no precisamente es la realidad o la última palabra, pero de entrada yo entro en conflicto porque percibo Ujú. que esta situación no me favorece o me complica y entonces esta percepción me hace decir, no, entonces vamos a decir, saco las uñas, ¿no? Y ahí empieza el conflicto. Y la última es este tema de la interferencia y va pegado con la otra, ¿no? Es si tú no te cruzas en mi camino y yo no me cruzo en el tuyo, pues a lo mejor no hay tema, pues tú dale, oye, yo creo que vas directo al precipicio, pero dale con singular alegría, Mayelina, acelérale. Sí. Pero cuando nuestros caminos se tienen que cruzar y siento que en esos cruces hay una interferencia, y digo, este tema de la percepción, entonces es donde se genera conflicto. Entonces les recalco, interdependencia, percepción e interferencia. Muy bien. Entonces, ya sabiendo que un conflicto es el producto de estas tres condiciones, pues es importante identificar qué tipo o cuál es la tipología del conflicto. Todo esto tiene un hilo conductor de no solamente es llegar y apagar el fuego. La intención del día de hoy es que se lleven herramientas para que pasen de ser bomberos a ser arquitectos. En lugar de tener ustedes la sabiduría salomónica, puedan generar sistemas, pero no puede generarse un sistema a menos de que identifiques primero el origen del conflicto. Y en este caso, hay cuatro que ahorita nos vas a explicar, capitán: el conflicto de la relación, la tarea, el proceso y estructurales. Ok, digo aquí, y yo creo que todos lo han vivido en sus organizaciones, hay niveles de complejidad o donde hay más variables que amarrar según el conflicto va ascendiendo, ¿no? El más básico es el conflicto de relación. No es que no estoy de acuerdo con X, no me siento bien con él, me cae gordo, me hace caras, su opinión, me cae gorda, es que me dijeron que dijo. Entonces, vamos a decir que es un conflicto que afecta directamente al tejido social de la empresa, ¿no? Entonces, tú estás en tu emprendimiento y llegan, de repente tienes dos elementos importantes de tu equipo muy claramente involucrados en un conflicto. Este es el conflicto de relación. Luego viene el conflicto de tarea. Oye, pues eso es el siguiente nivel de complejidad porque ya no es que me caiga gordo o no, o que no me sienta cómodo con X persona. El problema es que tenemos que ejecutar una tarea en común. Y entonces, muchas veces el conflicto está en la manera de abordar o de ejecutar la tarea, en el objetivo de la tarea, en la relevancia de la tarea. Y entonces, aquí vamos a decir que el principal tema de conflicto es eh, este tema de que se tiene que generar pensamiento de grupo y no se genera, ¿no? Entonces, oye, si yo pienso que la fuente de la creatividad, de la generación de ideas, viene del trabajo en grupo, porque pues cuando yo ejecuto solo desde mi perspectiva, pues esa va a ser la visión. Entonces, normalmente todos los procesos de innovación, todos los procesos de creatividad tienen que venir de grupos. Es común que haya conflictos de tarea, ¿no? Que per se el conflicto no es malo, pero no estamos de acuerdo en la manera en la que se está ejecutando esto. Después, el conflicto de proceso. Y entonces se centra
si yo lo estoy primero entre las personas, luego la tarea que tengo que hacer luego es la manera en la que se ejecuta la tarea. Y entonces, oye, no es que yo quisiera tener esta responsabilidad o no estoy de acuerdo que me hayan asignado esta responsabilidad, es que el flujo de trabajo creo que está mal. Eh, Normalmente este tipo de conflictos se generan cuando todavía el trabajo no está distribuido de manera clara, cuando todavía no se ha aprobado un proceso, estás a prueba y error y de repente a alguien le queda más cargado o de repente alguien queda acomodado en un lugar en donde no es tan poderoso o no le gusta tanto. Entonces empezamos con los conflictos de proceso. Y por último, los conflictos estructurales, ¿no? Y estos creo que son los más complejos porque fíjate, desde tu liderazgo como emprendedor, tú generas una estructura para tu organización, pero ¿cuántas veces te has dado cuenta que la estructura que propusiste tiene áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces, de repente, a nivel estructural, si hay un recurso mal asignado, si hay un rol mal definido, si hay una distribución injusta dentro de la organización, aunque estén de acuerdo en una serie de cosas, eventualmente la estructura de la empresa que tú planteaste va a generar un conflicto, ¿no? Entonces, me voy al resumen, relación entre personas, tarea se genera en función de la tarea que se asigna, no estamos tan de acuerdo en su relevancia, en la repartición de tareas. Luego viene la de proceso, entonces es ya cuando estoy ejecutando la tarea, surgen situaciones en donde también siento que es injusto la repartición de la carga, no estoy de acuerdo en la forma, todo este tipo de cosas. Y luego vienen los conflictos de estructura, donde por definición están planteados procesos que eventualmente van a acabar en conflicto, ¿no? Entonces son los cuatro niveles de conflicto pensando dentro de una organización. Y en este caso es sumamente importante que la forma en la que te aproximes al conflicto, primero determines si realmente de qué tipología es, para que podamos resolver, no lo veamos simplemente como un problema de relación, sino que también pueda ser un problema de estructura o de jerarquía o de dinámica o de proceso o de tarea, y esto haga que se pueda solucionar más allá de por qué no se llevan bien. Vamos haciendo un team building para que tengan mejor comunicación y entonces se generen los sistemas, la distribución de la tarea correcta, el perfil de puesto, la separación de actividades, de tal forma que independientemente de las habilidades sociales, interpersonales, la inteligencia emocional de cada uno de los miembros, tú fortaleces eliminar el conflicto gracias a la estructura que vayas a proveer, gracias a esta detección de dónde viene el problema. Sí, digo, creo que el error más común es el simplificar y pensar que todos los conflictos tienen el origen en la relación. O sea, yo creo que lo valioso que encontramos aquí es analiza a qué nivel está el conflicto, porque curiosamente, eh, muchas veces poner de acuerdo a las personas puede a lo mejor resultar una tarea más ardua, pero Ujú. a veces la solución está en replantear la tarea, la solución está en replantear el proceso, Ujú. la solución está en replantear la estructura y entonces las personas en automático se van a alinear. Pero existe esta tendencia común a decir, si hay un problema, es entre Juancho y Pancho. Y entonces Ujú. quieres arreglar a Juancho y a Pancho, y si a lo mejor está más adelante la problemática, Juancho y Pancho van a estar chocando. Es como, no sé si de morrillo tuviste alguna de estas autopistas donde los carritos chocaban y entonces, pues, Sí, el camino siempre llevaba a un choque si lo sí, alcanzabas al mismo tiempo. sí. Entonces, de repente pensar en que solo tienes que arreglar la parte interpersonal, pues se queda corto, ¿no? Ahora fíjate que pasemos a la dinámica de la escalada. O sea, ¿qué pasa cuando tú crees que, mira, no pasa nada, es una cuestión de que se adapten, es una cuestión de que les dé un curso de inteligencia emocional, que los ponga a meditar y ya con eso se va a solucionar? ¿Cómo se puede escalar este problema si no se detecta a tiempo el conflicto?
Fíjense, vamos a pensar en una línea donde el conflicto inicia y cómo el conflicto se va inflamando, ¿no? Ujú. Entonces, cuando empiezo con el menor nivel de conflicto, es un conflicto que llamamos, está en su etapa de generalización. Y este es el radiopasillo, y entonces como que va a haber alguna bronca, y entonces es que a lo mejor como que no estamos de acuerdo, oye, como que fíjate que Chano, híjole, no me pareció lo que pasó en la junta, pero es un conflicto que se expande de un tema en específico entre la multitud de la empresa, ¿no? Pero si se fijan, no hay un foco todavía. Siguiente nivel, el foco del problema se desplaza a una situación en específico y entonces es de persona a persona, ¿no? Tenemos un desacuerdo sobre la estrategia de marketing con X persona, ¿no? Tu falta de visión está arruinando a la empresa. Entonces, si se fijan, este tema de la personalización es, ya hay un personaje con el cual nos estamos conflictuando, ¿no? Es el de marketing, es el director general, es el de operaciones, es el gerente de esto. Entonces, el segundo nivel es la personalización. Tercer nivel, reducción de la comunicación. Oye, este famoso de el río suena hasta que el río revienta. Y entonces llega un punto en donde no nomás es que no estoy de acuerdo contigo, sino, ¿sabes qué? Ya ni quiero hablar contigo. Ujú. Lo siento, si tú no cedes, pues hay que te friegues. Y entonces, si lo pensamos a nivel organizacional, ya este nivel de complicación, tener dos personas que no se hablan, pues evidentemente va a generar una disfuncionalidad en tu equipo, ¿no? Entonces, se disminuye la comunicación directa, la calidad y empiezan los intermediarios. Y entonces aquí empezamos con el siguiente proceso, que el siguiente nivel de complicación es la formación de coaliciones. Tú eres de mi equipo, tú eres del equipo de él. Y fíjense, en Ujú. torno a un conflicto. Sí. Y entonces, como de repente tenemos estos problemas, y piensa, emprendedor, en las situaciones que se presentan en tu proyecto, cómo de repente dices, ¿en qué momento hay los del equipo A contra los del equipo B si todos somos un mismo equipo? Ujú. ¿En qué momento pasó esto? Bueno, pues lo que pasó fue que es un conflicto que escaló, Ujú. y que ya va en este nivel de complicación. Foco rojo porque quiere decir que fue un conflicto que dejamos crecer, ¿no? Y ya el último nivel de conflicto es cuando desde ciertas posiciones de poder tengo tácticas coercitivas. Y Ujú. entonces ya vienen las amenazas, vienen los ultimátums, vienen los castigos, y entonces ya es un nivel de conflicto en donde vamos a decir, ya pasamos a las hostilidades. Sí. Del no te hablo, del ya tengo listo mi ejército, ahora sí vamos a darnos con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo el conflicto va escalando de radiopasillo hasta que ya tienes un tema en donde se están dando con todo las partes involucradas? Y son cuestiones que desafortunadamente muchos de nosotros, cuando estamos desde esta figura icónica de general en el monte, viendo cómo los batallones se desenvuelven durante la guerra, pues no nos damos cuenta que se generan cotos de poder, que no fluye la comunicación, que ya hay una patadita así como no vio el árbitro. Oye, VAR, queremos ver el VAR, ¿lo pateó, no lo pateó? No, no lo pateé. Oye, si lo pateé, pues una disculpa, no fue con dolo. Es sumamente importante identificar el conflicto para que no suceda toda esta cadena que no tiene fin y lo único que va a generar es que tu organización termine perdiendo no solamente un elemento, sino la guerra. Justo eso iba, digo, porque sí, curiosamente, si llega a su fin en un conflicto que ya se complicó de esta manera, normalmente el final es una de las partes se acaba yendo, ¿no? O se tiene que ir. Y entonces puedes estar perdiendo talento valioso, puedes estar generando un precedente peligroso. O Ujú. sea, hay una serie de cosas que el hecho de que tú hayas dejado escalar una situación hasta este punto y que ya la última salida en la crisis
sea, ¿sabes qué? Bajamos a fulano, o bajamos a mengano, o todos los que estén en este equipo van fuera Ujú. del negocio, pues evidentemente en algún momento lo sumaste porque te aportaban cosas, ¿no? Porque te aportaban talentos. Entonces, yo creo que aquí la moraleja es, y fíjense, normalmente, muchas veces, y digo, cuando ando en el tema de consultoría, pues ya los conflictos se hacen evidentes, depende de los niveles que tenga la organización, cuando ya estamos ahí en la crisis o a punto de la crisis, y entonces normalmente estos conflictos se resuelven con pérdidas, ¿no? Ujú. Entonces, hay un tema de tratar de atacar el conflicto en sus etapas tempranas. Oye, pues, ¿cuál será la actividad proactiva? Necesitas estar pendiente del radiopasillo Sí. para si el río empieza a sonar, hay que arreglar los temas. Oye, si te das cuenta que dos personas empiezan a tener mala comunicación, y fíjate el término, empiezan a tener mala comunicación, híjole, ya hay que entrarle al tema antes de que esto se haga más grande, antes de que se hagan coaliciones, antes de Ujú. que se convierta en un tema. Al final de cuentas, el conflicto hay que atacarlo una vez que lo detectas. Yo lo que te digo es tienes que tener un sistema proactivo para darte cuenta cuáles son los conflictos que hoy enfrenta tu organización. Fíjate que haciendo una recapitulación de estos primeros datos, recuerdo muy bien cuando estábamos en la parte de desarrollo y el reclutamiento y decías, a ver, sucede entre dos personas, tiene que ver con una cuestión de percepción y la última que dijiste era la parte de, ahorita, perdón, bueno, ahorita me acuerdo, Ah, hay interdependencia, hay interdepend- percepción y hay interferencia. interferencia. Entonces, sucedía que, fíjense cómo no vivíamos nosotros, porque hay alguien que atrae talento, este talento pasaba a manos de desarrolladores, de líderes de grupo, y entonces el resultado de este nuevo talento repercutía en los bonos de la persona que reclutaba. Y entonces la percepción es, oye, ¿a quién le voy a mandar este talento para que genere un resultado para mi, al final, bolsillo? Y entonces había una percepción de esta persona, quién podía resolverle mejor su problema económico. Número dos, también la percepción de decir, híjole, pues es que yo creo que me odia porque me pasa el peor talento y a este le pasa el mejor talento. Otra vez, percepción. Pero llegaba un punto, esta situación de conflicto que ya era una situación que uno veía como, oye, esto ya me está afectando personalmente porque yo también dependo del resultado para generar un ingreso económico, tú dependes de un resultado para generar un ingreso económico y creo que estás afectando tú con tus decisiones. Bueno, nunca se cuidó realmente este proceso, que lo que hizo fue que ya había un problema estructural y cotos de poder. Entonces tenías que tener una muy buena relación y saludar de manera un poquito poco transparente para que sabías que era un coto de poder que no podías estar en contra. Pues sí, digo, muy interesante. Cuando pensamos en ese conflicto, eh, reclutamiento, desarrollo, en el tema en el que nosotros estábamos, pues había muchos desbalances de poder, había eh, temas económicos muy claros de por medio, había reconocimiento de por medio que ponía en conflicto, o sea, el reclutamiento buscaba obtener un reconocimiento a través del volumen, porque así estaba planteado la compañía, y la parte de desarrollo buscaba una alta venta, entonces el perfil tenía que ser otro, Ujú, pero entonces lo chistoso, y digo aquí qué interesante es, eh, desde dónde y cuándo se atacó el problema, ¿no? ujú, Y entonces de repente pudo ser un conflicto entre personas, de repente pudo ser un conflicto de la tarea, cómo se hacía, ujú. de De proceso, proceso. este, pero,
pudo llegar hasta el tema de haber bandos, ¿no? Ujú. Y donde había ciertas tácticas ya coercitivas en algunos Sí. sentidos. Entonces, este ejemplo que pone aquí Ismael es, eh, pues en aquel momento los resultados económicos seguían fluyendo. Ujú. Entonces, el conflicto era claro, pero es como, pues vamos dándole para adelante y Ujú. yo creo que eso acabó teniendo un costo porque se alentó, al final de cuentas es un sistema donde hay que generar ciertos números de agentes noveles y todo el tema y entonces ese indicador se atoró y creo que hoy, hasta el día de hoy, la organización sigue batallando porque fue un conflicto que no ha acabado de resolverse y que curiosamente creo que no está atacado desde la tarea o desde el proceso, está atacado desde las personas. Ujú. Y yo lo que Exactamente. creo es que se necesita una reestructura y es un muy buen análisis, ¿no? Y un buen ejemplo. Bueno, ahora que ya sabemos el origen y su escalabilidad Mm, del problema, ahora vamos hacia nosotros como líderes, tomadores de decisiones, cómo nosotros observamos el conflicto. ¿Lo vemos como un problema? ¿Lo vemos como una parte de un proceso natural? ¿Provocamos nosotros el conflicto de manera constructiva? ¿Nos aislamos de los conflictos de manera natural? Algo indispensable de identificar es que si nosotros no estamos en nuestro centro, y ahora sí me voy a escuchar muy meditativo, Si ni pe- eres así. pero la realidad es que cuando tú estás en una situación de estrés, debes darte cuenta que está apoderado de la decisión tu amígdala, que es tu cerebro límbico, que está en un sistema de alerta y donde dices, ok, hay un problema, entonces tengo una postura reactiva. Ok, a ver, tráeme estas dos personas porque quiero hablar con ellos. ¿Sabes qué? Vamos a eliminar esta línea de producción porque lo único que da es lata. O sea, a tal nivel cuando se te juntan todas las piedritas que una más y dices, ¿sabes qué? Aquí se acabó. Vamos resolviendo esto de tajo. Espérate. El problema no viene de ayer ni de antier. El problema es que lo has dejado crecer. Y en lugar de estar incómodo, molesto, que sientas que hay una amenaza, que sientas que hay un problema, lo que tienes que pensar es, en lugar de ser bombero, tengo que ser un arquitecto. Oye, hay algo en el sistema, hay algo en el proyecto, digámoslo así, que no está dando el resultado deseado. Voy a hacer una investigación, voy a empezar a identificar el origen, pero esto solamente lo vas a lograr cuando tienes inteligencia emocional. Y en este sentido, me gustaría, capitán, que nos hablaras de los sesgos que puede enfrentar un líder cuando no eres autoconsciente, no manejas tu inteligencia emocional adecuadamente, cuando ya se desbordó el problema y ya estás de apagafuegos y de una manera reactiva y no creativa. Ok, a ver. Yo siempre me gusta un poquito acomodar y poner el contexto. Ujú. Toda la primer parte que tocamos tiene que ver con el tema, vamos a decir, desde el ámbito psicológico, ¿no? O sea, es la definición del conflicto, cómo está organizado, cómo escala. Y luego esta parte fisiológica que plantea Ismael, donde tenemos estos dos sistemas, el sistema de alarma, Ujú. que genera estrés, que es la amígdala, y el sistema de análisis, reflexión y cómputo, ¿no? Que es ¿cómo se llama? La prefrontal, El neocórtex. el neocórtex. Neocórtex. Así es, la corteza prefrontal, Ujú. sí. Y entonces, oye, no es que vayas a usar solo un sistema o solo el otro. Se utilizan los dos. Oye, la alarma es valiosa, pero luego poder switchar, y esa es precisamente la inteligencia emocional a decir, híjole, alerta, es una situación que hay que atender, se te prende, pero luego decir, muy bien, switch a razonar, es muy importante. Y entonces cuando logras este switch,
hay estas situaciones de sesgos donde es, ya una vez que lograste el switch, también la parte del razonamiento de repente tiene sus caminos automáticos ya marcados, ¿no? Ujú, Y entonces aquí el primero es el famoso sesgo de confirmación, ¿no? Y entonces, ok, voy a analizar la situación y entonces tengo una primera approach al problema o a la situación y entonces el sesgo de confirmación consiste en voy a buscar argumentos para confirmar esta primer situación, este primer planteamiento. Y entonces resulta que desde el principio tenías la respuesta, nada más fuiste a confirmarla. Ese es precisamente el sesgo de confirmación. Buzo cuando te pasa eso. No estuvo muy razonado, fui a pedir información a todos. Sí, pero estabas pidiendo información buscando al culpable desde la aseveración número uno, ujú, ¿no? ujú, Luego viene el famoso sesgo de anclaje. Y entonces esto también es interesante, se parece al primero porque es eh, este exceso a depender del primer planteamiento. Y entonces, oye, ya no abro la perspectiva a más planteamientos, sino es, no, este es el punto de partida. Oye, pero creo que la situación es, no, 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 este es el punto de partida, este es el sesgo de anclaje, ¿no? Entonces, si lo pensamos en cuando estoy resolviendo un problema, y digo, esto está más choteado que cualquiera de las otras frases, muchas cabezas piensan mejor que una, y lo que te ayuda es tener diferentes perspectivas. Oye, el hecho de que tú sumes gente a tu equipo que piensa diferente que tú es uno de los grandes activos de las organizaciones porque te permite tener una visión integral. Las organizaciones que tienen mayores grados de innovación, lo que buscan es traer gente de diferentes contextos para tener diferentes puntos de vista y aquí le damos la vuelta al rollo del sesgo de anclaje, ¿no? Esta me encanta, la falacia del costo ujú. irrecuperable. Es que ya trabajamos mucho en esto, güey. No podemos tirarlo a la basura. Y entonces, lo que no completas la frase es, sigamos tirando a la basura Sí, en nombre de que, de que ya le metimos mucho aquí. mm, No, es que tenemos que llevarlo a buen puerto. Oiga, pero pues vamos a la derecha y como que teníamos que ir a la izquierda. es correcto. No, pero ya le metimos mucha lana. Entonces, o mucho tiempo. Entonces, este sesgo de repente es muy común cuando ya sentimos que invertimos muchos recursos, ya sea económicos, ya sea físicos, ya sea de tiempo, y entonces es este temor a decir, híjole, me tengo que regresar ahora para otro lado. Entonces, este sesgo este, es común cuando ya nos vemos en una situación donde dices, "¡Ah!", te das cuenta, y esto es lo chistoso, te das cuenta, pues dices, no, pues ya le tengo que meter. Pues yo creo que no hay peor tema, y nos lo enseñó un querido amigo de meterle dinero bueno al dinero bueno al malo, ¿no? Sí. Este, el siguiente sesgo es el tema del sesgo endogrupal. Oye, pues este tema de los equipos que hemos hablado, de las coaliciones o de mi equipo de trabajo sobre tu equipo de trabajo y entonces las ideas que valen son las de mi equipo de trabajo. Busco cómo validar solo la visión de este grupo de personas. También es común, ¿no? Es como, es que somos los de desarrollo contra los de reclutamiento. Y entonces teníamos súper claros todos los argumentos de por qué reclutamiento estaba mal y por qué desarrollo estaba bien y tenía la razón, ¿no? Entonces, este sesgo de, otra vez, no tener todos los puntos de vista o no sumar, sino tratar de alinear todo, también Ujú, es una tentación común porque es, y este es muy burdo, y así yo lo digo, es de que se muera tu abuelita, que se muera la mía, que se muera la tuya, y pues no es una posición que ayude en la resolución de conflictos, ¿no? Y este tema del efecto halo o cuerno, y esto es muy chistoso porque en todas las organizaciones hay quien tiene esta o ha generado esta percepción de que tiene un halo, de que no, es que este hay que creerle porque es este vato, míralo, brilla en la noche. De hecho, en la junta le apagas y en la sala de juntas el vato brilla. Entonces hay que creerle en sus ideas. O cuerno, ¿no? El que dice, no, es que mira, va caminando y se le ve la cola de chamuco y se le ven los cuernos en el espejo, entonces no le vamos a creer nada. Cuando tú, por default, confías o afirmas ideas por ser de quien vienen o cancelas ideas por ser de quien vienen, es un sesgo que en este caso le llamamos halo o cuerno, sí. pero pues también es
¿Estás invalidando a un miembro de tu organización o te estás sesgando a solo escuchar un lado de la organización, ¿no? Entonces, finalmente, viendo todas estas situaciones que tú provocas, imagínense lo complejo que es identificar la tipología del conflicto. Eh, Ver en qué etapa de la escalabilidad se encuentra el conflicto. Y todavía tú traes una serie de sesgos, ya sea por una cuestión de sesgo de confirmación, anclaje, o ya la invertiste bastante y no te quieres echar para atrás, hace que tú mismo provoques que el conflicto sea muy difícil de resolver. Algo que, fíjate que descubrí, capitán, esta semana es que yo creía que el conflicto siempre venía acompañado de la negociación. Y siempre que tú ves en los títulos manejo de conflictos o qué dice resolución de conflictos y negociación. Ujú. La realidad es que esto tiene que ir mucho más allá de tus habilidades personales. Les digo, no tenemos que ser el Superman, el muchacho chicho de la película Gacha, no tenemos que tampoco ser Salomón, que todo el tiempo sea el mejor consejero, el resolutivo, el que dame 15 minutos y yo resuelvo el problema de Chiapas. Eh, Realmente lo que necesitamos es que primero estés en tu centro, que trabajes mucho con respecto a tus creencias y en la forma en la que estás tomando decisiones día a día, para que tú mismo vayas a construir el puente para resolver el problema existente. Totalmente. Y digo, este tema, y digo, vamos a ir a la meta competencia, porque así es, de la Ajá, inteligencia emocional. Fíjate sí. todo el proceso que ya recorrimos, pero entonces tú dices, ay, canajo, todo esto hay que tomar en cuenta, sí, todo esto puede pasar, sí. Este, pero y entonces, ¿cómo afronto esto o qué cualificaciones Ujú. tengo que desarrollar, qué habilidades? Y entonces aquí, este, desde el punto de vista de herramientas, hay que tener la metacompetencia de la inteligencia emocional, ¿no? Y entonces aquí, esto ya lo hemos abordado en otros programas, Sí. pero para Vamos a los dar que una no nos han repasadilla. escuchado en los 24 Es previos, que, capitán, no te escuchaban porque no hablabas al micrófono. ok, ya, lo volvemos a poner sobre la mesa y entonces este rollo de la inteligencia emocional implica varias dimensiones. La primera dimensión, y esta es muy simple, es el autoconocimiento. Oye, soy capaz de reconocer mis emociones, mis fortalezas, mis debilidades, mis motivaciones. Este rollo de ser consciente de ti es básico para que tú puedas ir a interactuar con los demás, porque entonces tienes claro desde dónde estás actuando tú, dónde eres fuerte, dónde eres débil, este, qué es lo que te motiva, y entonces entender esto te permite tener un planteamiento mucho mejor cuando vas a enfrentar una situación. Después viene el tema de la autorregulación. No solo lo conoces, sino lo controlas, ¿no? Y entonces dices, ok, de repente puede haber una situación que por mi manera de ver, pensar, mis intereses, mis fortalezas o mis debilidades, me superirrita o me supermotiva o me... Y entonces este tema de autorregular no, espérate, a ver, dale calma y vamos a actuar y este tema que hablábamos del switch entre la amígdala Ujú. y el neocórtex, eh, es la corteza prefrontal, es, hay que regular, ¿no? Es este freno de mano donde precisamente switcheo de la amígdala al córtex prefrontal. Esta es una super habilidad. Después viene el tema de la motivación. Oye, la, el tema de entender de dónde viene tu motivación y que, piensen, lo más complejo, pero a la vez lo más simple y lo más barato es cuando la motivación principal es el dinero, Ujú. porque entonces ahí
te genera una serie de limitantes bien importantes, porque entonces, pues, si todo gira en torno al dinero, creo que va a haber muchas decisiones de corto plazo y de mediano plazo que van a estar mal tomadas. Entonces, cuando yo entiendo la motivación más allá del dinero, del estatus, eh, y más bien lo pienso en un tema de aquel rollo que realmente me mueva a perseguir metas con energía y persistencia, estoy buscando ahora sí que soluciones constructivas para el largo plazo, para el objetivo más grande, ¿no? Entonces, entender la motivación más allá del dinero, más allá del estatus, cuando estás resolviendo algo, es muy importante. El tema de la empatía, como cuarta dimensión, bueno, pues es así, todo esto que generamos de ti, autoconocimiento, autorregulación, conocimiento de la motivación, ahora vamos a llevarlo hacia la parte con la que vas a interactuar, ¿no? Esta capacidad de comprender la composición emocional de otras personas y la habilidad para tratar a las personas según sus reacciones emocionales. Y entonces, tratar de evitar este estilo mayelístico de está en el piso, pues ahora sí, si estás en el piso, con todo, que no quede nada. No, es entender, es dar la mano, es ahora sí que lograr ponerte en una perspectiva donde realmente entiendes al otro, ¿no? Y una quinta dimensión donde, y esta suena muy lógica, son las habilidades sociales. Y entonces esta es tu pericia para manejar y construir redes relacionales, para encontrar puntos en común, crear este rapport con las personas. Y entonces, ahora sí, esto te permite actuar desde un punto en donde eventualmente acabas haciendo equipo con todos los que están involucrados en la situación. Pero esto es una habilidad social, ¿no? No, no es que como tiene este nombramiento o como está detrás de este escritorio, esto va a pasar. No, hay que tener esta pericia, este manejo para construir las relaciones. Pues ahora sí, llegamos a la mitad del programa. Ya sabemos la naturaleza, la tipología del conflicto, ya sabemos la escalabilidad, ya nos dimos cuenta de todas las habilidades que debemos generar primero antes de atacar cualquier conflicto, las habilidades personales, la inteligencia emocional, el trabajo con nuestro neocórtex, tratar de dejar en paz un ratito a nuestra amígdala. Y ahora sí vamos a lo que te gusta, capitán, a las herramientas, a las toolkits, diagramas, sistemas que puedan ayudar a que podamos desenmarañar la maraña lo mejor posible. Tratar de resolver con herramientas el conflicto organizacional. Y en este aspecto, vamos con nuestra primera herramienta, el diagnóstico situacional, el modelo de Thomas Kilmann. Eh, Aquí tenemos un cuadrante que habla de competencia y colaboración. ¿Nos puedes explicar a grosso modo esta matriz que nos plantea Thomas Kilmann? Sí, básicamente está planteada en dos dimensiones, como bien lo dice Ismael. En un eje es la asertividad, que es el grado en el que un individuo intenta satisfacer sus propios intereses, y el otro eje es la cooperación, el grado en que intenta satisfacer los intereses del otro. Entonces, si yo lo pienso a nivel de conflicto, no sé por qué entró un ruidito, este, si yo lo pienso a nivel de conflicto, eh, cómo estamos atacando, y aquí se generan estos cuatro cuadrantes, ¿no? Ujú. Oye, un nivel con alta asertividad y baja cooperación. Esto, si yo me pusiera el eje de las X, la asertividad, Ajá. y no, en el eje de las X, la Cooperación, cooperación, y en el eje de las Y, la asertividad. asertividad, estoy hablando del cuadrante superior izquierdo, ¿sí? Ujú. Baja cooperación, alta asertividad. Eh, ¿Qué pasa en este tipo de conflicto? Pues es un conflicto orientado al poder. No estoy buscando
ayudar en nada al otro, estoy buscando satisfacer mis intereses y entonces aquí es cuando se requiere una acción decisiva o cuando hay un acto de poder, ¿no? Cuando se defienden principios fundamentales que no son negociables. Y digo, hay conflictos donde se interactúa así. Ujú. No crean que siempre es, este, A mi manera o nada. exactamente. Y entonces, Sí. y no es a mi manera o nada, sino que es, y digo, este es el gran papel del líder donde de repente tienes que saber leer esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está el conflicto competitivo, donde prácticamente en una emergencia hay que tener una acción definida, una acción decisiva, y entonces me voy a los principios fundamentales y se toma esta decisión. Después voy a pensar en el cuadrante superior derecho, que implicaría alta asertividad y alta cooperación. Este es el famoso win-win. Este es el momento en el que me siento, hago conciencia de todo lo que está en juego y entonces todas las partes tienen que ganar, ¿no? Y entonces, en un sentido ideal, pues cuando estás conciliando, pues esto es lo que pasa, ¿no? Oye, hay tiempo, hay situaciones en donde nos permiten, la integración de las diferentes perspectivas es crucial, el compromiso de largo plazo es necesario, y entonces esto lo que nos pone como contexto es, se requiere un alto grado de confianza y una inversión significativa de tiempo. Esta no es una resolución corta, pero creo que es una resolución que abona a largo plazo. Oye, quiero tanto satisfacer mis necesidades como ayudarte a satisfacer las tuyas. El siguiente es cuadrante, eh, vamos a decir, es el punto en el centro, el punto muerto, ¿no? Asertividad y cooperación moderada. Si yo estoy pensando en los dos ejes, es el punto entre la intersección entre los dos ejes, ¿no? El 0-0. Asertividad y cooperación moderadas. Busca una solución rápida y mutuamente aceptable que satisfaga parcialmente a ambas partes. Es el arte de a partir de la diferencia. Y entonces es, oye, pues me queda claro que no estamos de acuerdo en este punto, ¿cómo lo solucionamos rápido? Es eficaz cuando los objetivos son importantes, pero no justifican un esfuerzo de colaboración o una solución que tome demasiado tiempo a problemas complejos. Vamos a decir, son estas situaciones del día a día donde todos se tienen que ir a gusto o ambas partes se tienen que ir a gusto, pero no le damos este nivel de inversión de recursos, ¿no? Es el comprometido. Después voy al evasivo, este es muy interesante, donde hay baja asertividad y baja cooperación. Y entonces aquí es, el conflicto lo dejas ir de lado, ¿no? Baja asertividad es, te mueves a tu izquierda, baja cooperación, Sí. te mueves hacia abajo. Entonces es cuadrante izquierdo inferior. Oye, pues aquí es la típica situación en donde no volteas a ver el problema. Son las menos ocasiones, ¿sí? No se aborda el conflicto. Es apropiado cuando los asuntos son triviales. Y digo, yo creo que también te has dado cuenta que de repente hay situaciones en donde de verdad vamos a tener un problema por esto y entonces le damos la vuelta y donde por ahí platicábamos de un principio que de repente alguien nos compartió que muchos de los problemas de las organizaciones se resuelven sin hacer nada. Sí. Bueno, de los problemas triviales, ¿va? Si esto no es algo que está afectando el core de alguna de tus actividades, pero entonces existe esta zona evasiva, ¿no? Y luego existe la zona complaciente, donde es Como tú quieras. baja asertividad y alta cooperación. Y entonces te las doy todas a ganar. Vamos a hacerlo como tú quieras. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que esta batalla elijo perderla en pos de generar una relación de largo plazo. Entonces, muy bien, te voy a dejar ganarlas todas. No pasa nada. Soy muy cooperativo contigo. Me preocupo porque cumplas tus intereses porque en el futuro necesito que trabajemos juntos. Entonces, cuando ya ves este rollo de los cuadrantes es, qué padre que te detengas ante un conflicto y digas, híjole, a ver, aquí qué tipo de intervención se requiere, ¿no? Y entonces debo tener una resolución puntual y ejercer un liderazgo, dictatorial y entonces es una resolución competitiva. Oye, debo buscar un win-win y entonces es colaborativo. Oye, va a tener estos costos, voy a tener que invertir más tiempo, más recursos en esta solución.
Oye, es un tema donde pónganse de acuerdo rápido, no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero que de cada quien se lleve algo de su solución. Es este punto muerto del comprometido. Oye, es una cosa que es tan poco relevante que no le vamos a dedicar energía. Vale evadir. Y por último es, muy bien, esta que no es tan importante para mí, la voy a perder porque lo que necesito es que estés contento jugando en mi equipo, ¿no? Entonces, básicamente, esta herramienta de Thomas Killman nos hace este dibujo desde donde interactuamos en los conflictos. Y bueno, algo que ya habíamos platicado en su momento es, tuvimos aquí un conflicto demasiado sencillo, pero nos decía Michelle, oye, pues fíjate que, a ver qué me recomiendan ustedes. Si peleo, si me enojo, si establezco una directriz. Y lo que le dijo el capitán es, esta te toca perder. Tienes que ser la complaciente, porque con esta vas a ganar. También esto es algo bien importante. No creas que en ninguna de estas situaciones alguien tiene forzosamente que perder. Cuando tú hablas de que es a mi manera, también es decir, o decir, oye, que alguien tenga la última solución, ayuda a frenar el conflicto, la hemorragia rápidamente y todo mundo gana. Obviamente, cuando todo mundo colabora, cuando todo mundo está comprometido, todo mundo gana. Pero también cuando tú cedes, cuando alguien se da la oportunidad de darle el paso, primero las damas. ¿No? Primero, ser cortés y decir, mira, en este sentido no afecta la tarea, no afecta el proceso, a lo mejor sí afecta mi orgullo, sí afecta mi ego, pero todo mundo gana. Este paradigma de que alguien tiene que perder, ahora sí se difuma, Difumina. difumina. Ah, caray. Ahí le corriges, Carlita. Entonces, bueno, pues desaparece y todo mundo vuelve a su tarea normalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a uno que te gusta, capitán, que tú dices, yo no me acuerdo, que en su momento nos dieron a leer este libro, Getting to Yes, que es la negociación basada en los principios o el método Harvard. eh, ¿Cómo solucionamos un conflicto a través del método Harvard? Fíjate que esta herramienta es valiosa porque precisamente tiene un enfoque metodológico donde pone puntos muy claros a atender, ¿no? Y el primer punto es separar a las personas del problema. Y entonces es este tema de estamos analizando una situación, vamos a quitar los nombres de en medio, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la situación que estamos analizando? Totalmente esto lo que ayuda es gestionar activamente el tema de ponerse en el lugar del otro, el tema de reconocer las emociones como legítimas y el tema de escuchar la otra parte, ¿no? O sea, estamos escuchando o estamos analizando una idea o una situación. Después viene el tema de centrarse en los intereses y no en las posiciones. ¿Y qué es esto? Oye, cuando yo digo, esta es mi posición y de aquí no me muevo, implica que yo no revelo cuáles son mis intereses por estar en esta posición, ¿no? Y lo mismo de la otra parte. Lo interesante cuando revisamos los intereses es que entonces ahí podemos encontrar con mucha claridad cosas que van a sumar en común, cosas donde están los espacios de negociación, cosas que son grandes intereses para ti, probablemente no sean grandes intereses para mí. Entonces, este tema de centrarte en los intereses es lograr en una negociación poner las cartas sobre la mesa de lo que es importante para mí. Pero cuando yo solo digo, estoy sentado en esta postura y voy derecho y no me quito, híjole, es un problema, ¿no? Entonces, este tema de getting to yes, o sea, de llegar a una negociación, donde de alguna manera se obtengan más sís, pues este es un punto crucial, ¿no? Eh, Entender los intereses.
Y justo a partir de los intereses, en el tercer punto, viene este tema de vamos a construir, y esta parte aquí que tú glamorosamente has dicho, la parte del arquitecto, las opciones de beneficio mutuo. Oye, en este escenario, de lo que tus intereses son, estás ganando esto y yo gano esto. ¿Cómo ves? Ah, bueno, si no es esa opción, también existe esta, pero entonces construimos opciones donde ambas partes se benefician y que vienen de este rollo de, bueno, pues a ti te gusta el betún, a mí me gusta el panecito, pues a ti te doy la parte con más betún y yo me quedo la parte con más panecito y todos tenemos partes del pastel, ¿no? Este, y bueno, y esto es básico, la cuarta parte es cualquier negociación, cualquier conciliación tiene que tener un marco claro de criterios definidos, ¿no? Criterios objetivos. No hay percepciones, no. Las reglas son estas, el marco de negociación es esto, los principios son estos. Esto tiene que estar definido de manera objetiva, porque si no es este rollo, ¿no? De en la guerra y en el amor se vale todo y entonces pues todo vale madre. Cuando se vale todo, todo vale madre, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense qué interesante, dejo fuera a las personas, me concentro no en mi posición, sino en cuáles son los intereses y cuáles son los intereses de la otra parte. A partir de ahí construyo y por último genero un marco claro para resolver el conflicto. Gran herramienta. Oye, es que es el hilo negro, no, pues no. Lo chistoso es que esto así platicado suena muy coloquial. Lo que yo te preguntaría es, en la última negociación que estuviste sentado, ¿llevaste un proceso así? Muy bien. Pues ahora pasemos con la negociación con empatía táctica, el método Voss. Never split the difference. Chris Voss es un ex negociador de rehenes del FBI. ¿Por qué traemos a un ex negociador de rehenes del FBI? Porque lo que ayuda a complementar el método Harvard es que este método se basa en la táctica. Es correcto. Ya tenemos, digamos que el framework donde vamos a trabajar, ya separamos las personas, ya. Hicimos los intereses, diseñamos las soluciones, Ujú. generamos el marco. Entonces, ahora sí, vamos a actuar. Y entonces, ¿cuál va a ser la táctica que nos plantea este manejo de conflictos de voz? Bueno, fíjense, esto es muy interesante porque también es muy intuitivo, ¿no? El primero tiene que ver con, digo, aquí lo pone como voz de DJ de radio nocturna, o sea, no te aceleres. Normalmente los conductores de las 6 de la mañana, yo me acuerdo, párate, párate, o sea, te están gritando, ¿no? Ya el de la noche es como más así, "Brr". Oye, este tema de controla tu tono de voz, utiliza un tono de voz bajo, lento, calmado pues implica que es una situación de calma, ¿no? Transmites este mensaje de calma, no este mensaje de guerra. Después, el tema del mirroring, ¿no? Y entonces es eh, todo este tema de generar el rapport, repite las últimas palabras que dijo tu Ujú. interlocutor. Lo que estás buscando es generar una conexión. O sea, al momento de resolver un conflicto, lo peor que te puede pasar es que no logres eh, conectar con la otra parte. Y entonces ahí ya se van a perder muchas oportunidades, ¿no? Entonces, todo este tema de hacer que la otra persona se sienta escuchada, se construye un rapport, s- nos anima a elaborar un punto donde la información que él aporta o que la otra parte aporta se vuelve crucial, ¿no? Muy bien, de ahí me paso al tema del etiquetado o labeling, porque este método viene del inglés. Y aquí es muy importante que hagas saber al otro y confirmes con el otro sus emociones, sus ideas. Dice, a ver, parece que esto, ¿no? Suena como si, da la impresión de que no sé, parece que te sientes frustrado con los plazos. Fíjense, parece que, pero entonces estoy haciendo una situación de confirmación de algo que yo percibí. Entonces esto es etiquetar, ¿no? Esto es muy válido para que el sentimiento del otro se vuelva claro y desactive la emoción negativa y permita
a su córtex, ahora sí, al córtex prefrontal del otro. Dice, sí, en efecto, pero entonces lo cambio de esta parte de alarma, de que se siente frustrado, donde está la amígdala, a decir, sí es cierto, razonemos, switchemos al córtex prefrontal, ¿no? Ok, y por último, lo que plantea este método son las preguntas calibradas. Oye, cuando tú estás en una negociación, si tú a lo largo de la negociación estás haciendo preguntas de sí o no, ¿cuánto intercambio de información hay? ¿Mínimo o cero? Oye, hay que hacer preguntas que comienzan que en qué, con cómo, con por qué, porque lo que necesitas es escuchar a la otra parte. Muchas veces la solución, y digo, si yo me regreso al método Harvard, está en entender los intereses de la otra parte para de ahí poder construir una solución. Estos intereses se van a revelar en la medida que tú tengas una capacidad de establecer un diálogo y la capacidad de hacer las preguntas correctas para encontrar las situaciones en las que nos tenemos que poner de acuerdo, las situaciones que son valiosas, los sentimientos que son importantes a tener en cuenta, ¿no? Fíjense cómo hemos pasado de entender la naturaleza del conflicto, cómo realmente empezar a trabajar en una serie de principios de inteligencia emocional para poder tener una aproximación mucho más objetiva al del problema. Pasamos ahora a todas esas herramientas que nos dan estructura, que nos dan la táctica. Ahora finalmente vamos a tratar el tema de la ejecución. Esta parte de poder expresar las necesidades de manera clara y honesta sin recurrir a la culpa, la crítica o a la exigencia. Al tiempo de que vamos a ser más empáticos, empoderamos a las personas y les damos la oportunidad también de resolver por sí mismos la naturaleza del problema. Esta ejecución yo creo que es la más compleja porque depende 100% de ti, de que te veas tal y como eres, te veas al espejo. Tú tienes esa frase como muy acuñada, capitán, de verte al espejo. Pues esta parte es real de hasta qué punto estás dispuesto a trabajar en ti para que tú te vuelvas en el arquitecto del sistema. Y en este sentido, vamos a iniciar, son tres grandes paradigmas, yo lo veo paradigmas o frameworks de comunicación y cultura, que es la comunicación no violenta, el radical candor y la mediación transformativa. Eh, Así de manera así como media ágil, capitán, estos tres principios, paradigmas, frameworks de la ejecución del conflicto, ¿cómo podrías explicárnoslos? A ver, bueno, empezando por el tema del modelo de comunicación no violenta, que también ya lo hemos abordado en otros programas. Sí. Bueno, pues tiene que ver con este tema de lograr establecer realmente un canal de comunicación donde no seamos beligerantes, ¿no? Y entonces, esto lo voy a llevar a cuatro situaciones básicas o a cuatro pasos. Y entonces, el paso uno y el más simple es desarrollar este tema de la observación de la situación, ¿no? No hago juicios, o sea, no evalúo, sino simplemente describo objetivamente un comportamiento o situación sin mezclarlo con juicios o interpretaciones. Se trata de relatar lo que una cámara grabaría. Y entonces vamos a reducirnos a los hechos, Ujú. ¿sí? Oye, no hay de que está bien, no está mal, de que es listo, es tonto, es mucho, es poco, es lo que es, ¿sí? Lo que la cámara captaría. Entonces, tener esta habilidad para comunicarte es muy bien, el hecho es este y no es que mira, estás muy mal desde que, entonces ya ahí hay un juicio, ¿sí? Ya hay una emoción. Entonces, tratar de sacar esa parte, fase uno, ¿no? Observación sin evaluación. Después,
viene el sentimiento y tengo que expresar la emoción que la observación genera en mí mismo, asumiendo la propiedad del sentimiento. Y entonces esta es la situación, y ya una vez que describí perfectamente la situación, y esta situación me hace sentir de esta manera. Y fíjense cómo me apropio. Me hace. Este tema de habla en primera persona Ujú, cuando estás resolviendo un conflicto eh, es común y es una herramienta de escape cuando nosotros nos sentimos, ujú. no, yo me siento Sí. así y asado. Esto es bien importante, ¿no? Después viene el tema de la necesidad, ¿sí? Y entonces identifico y articulo la necesidad o valor deseo subyacente que está causando este sentimiento, porque tengo la necesidad de confiar plenamente en la precisión de los datos que presentamos a los inversores, fíjate. Y entonces, oye, fíjate que me siento y cuando vi esto me sentí preocupado, ahí está el sentimiento, porque tengo la necesidad de confiar plenamente en la precisión de los datos que presento a los inversores. Entonces, expreso mi necesidad. Después de que ya dije cómo me siento, ahora de esta situación que observé, ¿cuál es mi necesidad? Y por último, hago una petición clara y accionable, ¿sí? ¿Estarías dispuesto a que revisemos juntos el informe durante 15 minutos antes de la próxima reunión para asegurarnos de que ambos estamos alineados en las cifras? Y entonces, este tema es, no te arroyo, no te regaño, no, sino es, te digo cuál es la situación que me preocupa, te digo cuál es la situación, te digo cómo me preocupa, me hace sentir. Después te expreso la necesidad que se genera en esta situación y por último te invito a tener una acción, clara, ¿no? Entonces, cuando yo me comunico de esta manera es mucho más probable que tomemos acciones que nos ayuden a solucionar el conflicto. Y fíjense, y esto lo voy a remarcar, es tomar acción. O sea, es si tú y yo solo nos damos con todo en un conflicto, pero al final de cuentas no hay acciones para solucionar, estamos fritos porque solo gastamos energía Ujú. en discutir. ¿Sí? Siguiente modelo, híjole, cómo me gusta, ¿no? Porque en su momento lo Lo vimos. abordamos, el tema del radical candor, y nos dimos cuenta que habíamos entendido todo mal, ¿sí? O nos habían explicado, Vamos a hacernos responsables, habíamos entendido todo mal. Sí. Este, este rollo del radical candor está desarrollado por Kim Scott a partir de su experiencia en Google y Apple, ¿no? Y entonces desarrolló un marco donde la franqueza radical, que es la traducción de radical candor, puede ayudar a construir una cultura de feedback que sea mucho más eficaz y mucho más humana, ¿no? Ujú, Y este modelo también está en dos ejes, donde en el eje de las Y's está el tema de cuidar personalmente, o sea, cuidas a la persona implica preocuparse genuinamente por los miembros del equipo, y el tema de las X es con desafiar directamente, y entonces implica estar dispuesto a tener conversaciones difíciles, dar feedback con esto y confrontar los problemas de frente. ujú. Y entonces, si yo pienso en Franqueza radical. cuadrantes otra vez, cuando yo desafío sin cuidar la forma, lo que estoy teniendo es una agresión odiosa, ¿no? Y entonces es la crítica brutal y desconsiderada, y entonces ahí puede ser que esté yo dando un feedback muy preciso, pero sin empatía. Entonces yo te puedo decir todo lo que está mal con mucha precisión, pero estoy dándote con el bat, con la Macanazos. raqueta, con la manguera, con todo lo que haya a la mano para darte, con el sartén, ¿no? Entonces, ¿cuál Oye, creen que ese me sea? acuerdo que un día que fuimos a cenar con un buen amigo, que me dijiste, oye, te sacaste el bat y le diste de Con todo. macanazos. Entonces, Y, y fue un desafío sin cuidado. sin cuidado, ¿no? Y entonces esto pues se convierte en una agresión odiosa, ¿no? Oye, también está el otro extremo, la empatía ruinosa. ¿Y esto qué es? Oye, tengo mucho cuidado de todo lo personal, entonces no te quiero abollar ni un milímetro de tu carrocería, pero entonces te desafío cero. Ujú. Entonces, en una situación así para dar feedback, pues bueno, pues entonces todo está bien, no cambiemos nada, cuando realmente la valía del feedback es
poder hacer estos ajustes, poder reencauzar. Entonces, pues tampoco es buena idea caer en esta situación donde cero desafío, puro cuidado, ¿no? Fíjate que esa parte yo la veo como muy latina, digo, si pudiéramos etiquetar esta franqueza radical en la cultura anglosajona, como no hard feelings, el hecho de decirte las cosas tal y como vienen, tal y como las siento. eh, y en la cultura latina, el cuidado, no se vaya a sentir, no se vaya a agüitar, el elogio medio vago, pero esto afecta radicalmente, valga la redundancia, a la productividad de la organización. Totalmente, y digo, si lo vemos, ya que subiste un tema ahí de los estereotipos, Ujú, o de las culturas, pues no es lo mismo que hagas negocios con un alemán ujú, a que hagas negocios con un mexicano o con un colombiano. Oye, me queda claro que los latinos tienen un tema de cuidado de la relación mucho más alto, ujú, mientras que los alemanes tienen un tema orientado al resultado y al orden muy importante, ¿no? Entonces, y la relación no es tan importante. Entonces, de repente, tú te puedes sentir agredido odiosamente por un alemán y ujú, que no precisamente te quiere agredir, o de repente el alemán, cuando está trabajando con el mexa, pues puede ser muy halagado, ujú, aunque tengas dos, tres cosas que decirle y no le dijiste, ¿no? ujú, Entonces, son estos dos extremos donde, híjole, pues no está bien no cuidar la empatía, no está bien no desafiar, ¿no? En una conversación. Oye, tercera opción, la insinceridad manipuladora. Ni cuido ni desafío. Este es el peor de los mundos, ¿no? Este es el comportamiento pasivo-agresivo, donde se da un feedback falso o indirecto para evitar el conflicto. Entonces te tiro la bromita, te tiro la indirecta, pero a la vez te felicito. Entonces, pues no acaba siendo nada claro, pero a la vez te di ciertos madrazos y entonces es como el mensaje está detrás del agua, ¿no? ujú, Pero entonces sí te madrié, entonces no cuidé, ujú. pero a la vez No no te te di desafié feedback. porque no te dije nada directamente. Ujú. No hay Entonces sí crecimiento. realmente, y digo, ¿cuántas veces nos pasa esto que somos irónicos con alguien al resolver una situación que le estamos diciendo a Juan para que entienda a Pedro? Eso es mala idea en un feedback, ¿sí? Y entonces viene aquí el tema del candor radical, ¿no? Y donde aquí es, hay que cuidar y hay que desafiar. Este es el cuadrante en donde en el mundo ideal hay que estar. Oye, claro que tengo que ser consciente de tus sentimientos, cuidar a tu persona, pero a la vez tengo que encontrar este balance con, te tengo que desafiar a que nos movamos de esta situación, a que cambiemos esto, a que avancemos en esta dirección, a que mejoremos en estas cosas. Entonces, este tema, al momento de comunicarnos, de lograr estar en este nivel de conciencia donde digo, híjole, te cuido, soy empático, pero a la vez tenemos que avanzar, Te es tengo que decir, decir las cosas te tengo que para decir las construir. cosas para poder construir, pues implica una construcción y un entramado y un nivel de conciencia, y entonces me regreso al rollo de la inteligencia emocional, oye, pues tu nivel de conciencia y luego tu nivel de empatía y luego tu habilidad social para generar relaciones, pero si lo piensas, es el nivel de comunicación en donde realmente avanzas, porque, oye, madrearte, pues todo triste, aunque tengas clara la retroalimentación, no vas a jalar. Oye, cuidarte mucho y no decirte que hay que cambiar, tampoco va a jalar. Oye, tirarte indirectas, híjole, te va a madrear y no va a jalar. Oye, cuidar la forma en la que te digo las cosas, pero decirte las cosas que te tengo que decir, pues realmente es un arte que se dice mucho más fácil de lo que se Sí, logra, sí, pero implica complicado. un nivel de conciencia bien importante. Entonces, pensemos en comunicarnos desde nuestro rol de liderazgo en este cuadrante del radical candor, ¿no? La Y franqueza, franqueza radical. radical, ¿no? Que en ese sentido, yo lo que les recomendaría siempre que va a haber un feedback, una retro, una resolución de algún conflicto,
su plumita, su cuadernito, vayan haciendo apuntes, vayan estructurando perfectamente si no se sienten preparados. Entonces me llevo esta información, voy a trabajar en la propuesta de la resolución de conflicto. Tiene que ser un acto de mucha corteza prefrontal, de realmente de ser muy educado, muy fino, pero al mismo tiempo muy directo para que todo vaya por buen rumbo. Y finalmente, capitán, esta La última mediación transformativa. toolkit de intervención de Bush and Folger. Fíjense que esta es muy interesante porque desde tu rol de liderazgo creo que es la que en muchas ocasiones te toca ejecutar. Digo, hablamos de cómo vas a enfrentar el conflicto y muchas de las cosas de las que hablamos hoy es cuando tú eres parte activa de. Y a lo mejor esto te sirve para entrenar a tu gente, entrenar a tu equipo, son herramientas que tu equipo tiene que tener, pero ya se generó la bronca, tú la estás viendo y entonces ya se complicó a tal grado que lo que te vamos a poner aquí sobre la mesa es precisamente una herramienta de mediación, ¿sí? Mediación transformativa es el nombre completo. Y entonces aquí hay dos situaciones. Lograr reconocimiento, perdón, lograr empoderamiento de cada una de las partes y esto es, hay que restaurar el sentido de valor, fortaleza y capacidad de cada una de las partes, ¿sí? Y entonces, cuando tú haces una mediación, le tienes que dar a cada quien su valor, le tienes que recordar por qué es valioso, cuáles son sus fortalezas, todo este tema, por qué es valioso para la empresa. Lo estás reempoderando, ¿no? El mediador ayuda a que las partes aclarar sus objetivos, recursos, opciones devolviéndoles esta capacidad para tomar sus propias decisiones, ¿no? O sea, cuando ya la cosa está trabada, sientes que ya no hay ninguna decisión que te ayuda. Bueno, lo primero es volver a empoderar a cada una de las partes. Y tú dices, ay, pero si los vuelvo a empoderar otra vez, se van a dar con todo. Luego viene el complemento, que es la parte de reconocimiento. Y esto es muy bien, ya te recordé todas las herramientas que tienes para poder accionar. Ahora lo que necesito es que entendamos la otra parte. Y entonces cuando tú haces este ejercicio entre las dos partes, pues de alguna manera te estás cerciorando de que cada quien conoce y reconoce y logra empatizar con la situación de la otra parte. Y entonces aquí, este, este tema de tener claro los intereses que está en el método de negociación de Harvard, este tema de la comunicación no violenta, donde expreso con claridad, cuál es la situación, cómo me hace sentir y todo, nos ayuda a generar este reconocimiento y entonces hay que generar que las partes lo hagan, ¿no? No se trata de estar de acuerdo, fíjense, sino de comprender la perspectiva del otro lado. Entonces, de entrada no es que tengas que estar de acuerdo, pero sí es importante que entiendas por qué el otro lo ve como lo ve y se siente como se siente, aunque tú no estés de acuerdo. Y entonces, en esta posición de mediación, es muy bien, ya estando desde ahí, vamos a encontrar este camino donde todo mundo, en función de sus intereses, se construyen opciones donde todo mundo tenga una opción que lo beneficia, ¿no? Y digo, pensando que es ese tipo de conflicto en donde necesitamos un win-win. Eh, y si no es una situación de win-win, si es una situación donde alguien tiene que perder a gusto, este tipo de cosas, también es importante que entiendas desde dónde se siente el otro, porque a veces, este, y digo, Ismael lo dejó muy claro con el otro día que tuvimos el ejemplo con Micheles, pues me queda claro que la situación ahí era, hay que entender cómo se va a sentir la otra parte, ¿no? Y entonces es, si tú tienes una decisión así, así, asado, contraviene estos principios y entonces la gente va a dejar de sentirse cómoda, entonces creo que tienes que sacrificar este recurso y este momento y esta batalla, pero entonces el asunto de mediación ahí era, hay que entender a la otra parte. Oye, y pues tú eres así, eres asado, eres esta parte de la organización, tienes esta posición de liderazgo, te empoderas y luego haces que reconozca la otra parte y entonces logras este proceso de mediación, ¿no? Pues llegamos al final de nuestro programa. La verdad es que recorrimos muy bien todo el contenido que teníamos preparado para ustedes. Hacemos la invitación a todos nuestros amigos
y seguidores de este canal, si en este momento se encuentran teniendo un conflicto en su organización, no duden en llamarnos, nos echamos un cafecito, les ayudamos a poner en orden sus ideas. La idea es crecer juntos. A ver, no hay comisión de por medio ni les vamos a cobrar una lana. Al contrario, queremos poner esto al servicio de todos. Creo que al final de cuentas esta información la pueden encontrar en cualquier lado o en un libro, pero el hecho de poder rebotarlo con un buen amigo o con alguien, siéntanse en la libertad de poder expresar sus conflictos y poder tener la estructura para en futuras ocasiones, pues tratar de resolverlo lo más independiente posible. Mi conclusión, y finalizamos con la tuya, capitán, es que el conflicto es una oportunidad de alto aprendizaje, tanto para las personas que están involucradas como para el líder que está en una postura de arquitecto, de diseñador de sistemas. Eh, Promover el conflicto a través de una construcción de reto, de desafío, creo que es algo muy benéfico para la organización, donde también es importante rebotar ideas y ver que tener diferentes puntos de vista en una organización es sano, como bien lo decías, capitán, y de que promueve una cultura organizacional, que va a ser nuestro siguiente tema, no se lo pierdan, y una escalabilidad para resolver conflictos en futuras ocasiones de empoderamiento. Entonces, los invito yo a que vean en el conflicto una área de oportunidad, de crecimiento y sobre todo que no lo dejen crecer, porque depende muchísimo de ustedes el futuro de esta organización. Adelante, capitán, ¿qué nos llevamos? Danos tus palabras sabias y despídenos. Bueno, siempre, o como bien dice Ismael, tengo muy acuñado el ponte frente al espejo. Te voy a dar Ya otra de mis cámbiale, frases. Te voy a dar otra de mis frases. Hoy es, Radical Candor. pon tu organización bajo la lupa. ¿Dónde están los conflictos hoy de tu organización? ¿De qué tipo son? ¿Qué tipo de intervención? ¿Vas a jugar un papel de mediador? ¿Eres parte activa del conflicto? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Está actuando tu amígdala? ¿Necesitas switchar a la corteza prefrontal? ¿Eres esa pieza, eres ese líder que necesita conocer todo esto? Para mí, estas charlas que tenemos de 1 hora y cachito con ustedes es un tema de generar conciencia de todas las herramientas que existen, de todo el conocimiento que ha generado. No necesitamos descubrir el hilo negro, hay muchas cosas que son intuitivas. Lo que sí es, creo que se vuelve valioso en el momento en el que tú encuentras una aplicación directa en tu situación diaria profesional, en este caso, ¿no? Y puede ser personal también, ¿no? Puede ser más allá de la empresa. Pero entonces, a mí me gusta pensar en los mapas de las empresas, en este gran diagrama de flujo, en este organigrama, y entonces cuando tú le pasas la lupa, va a haber focos claramente prendidos. Cuestiónate, pásalos por este tamiz que hoy te dimos y entonces date cuenta cómo tienes que intervenir. Utiliza las herramientas. Fíjense, el conflicto, como bien Ismael dice, muchas veces es la razón del crecimiento. A mí me gusta enfocarlo desde tú eres la persona que le da flujo a tu organización, que estar en zona de flujo a una organización es estar en esta zona de crecimiento, en esta zona de innovación, en esta. Entonces, todas las acciones que tú tengas, proactivamente para regresar a tu organización a la zona de flujo o para aumentar la velocidad del flujo. Y fíjense, no es de dinero solamente, sino es de ideas, es de mejoras, es de innovación. Este, te va a sumar. Y creo que la satisfacción de largo plazo viene de permanecer mucho tiempo en la zona de flujo. Los grandes desplazamientos, los saltos cuánticos, tienen que ver con estar en la zona de flujo. Entonces, tú eres ese catalizador, pasa la lupa y ayuda a aumentar la zona de flujo de tu organización. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Namaste.